Bien, ahora vamos a pasar a la meditación cuarta. Esta meditación cuarta tiene una característica y es que, de nuevo, eh, tiene un contenido epistemológicamente determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tratar de ver, ¿verdad? ¿Cuál es la injerencia? Ahora, una vez que ya hemos visto lo que es una mente, lo que es evidente que existe, etcétera, etcétera, ¿cuál es su función, por ejemplo, en relación con el conocimiento y con cómo construimos nosotros conocimiento? ¿Verdad? La meditación se llama de lo verdadero y lo falso. Vamos a ver, en el discurso del método, una de las preguntas que se está tratando de hacer Descartes, que es importante, es ¿por qué si todos tenemos razón como facultad, si todos tenemos la razón como herramienta de conocimiento, la pregunta que se hace Descartes es ¿por qué surge el error? ¿Por qué si todos tenemos la capacidad de conocer, por qué además no podemos, hay cosas en las que no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué hay quienes a propósito de ciertos contenidos se equivocan, por ejemplo, y se confunden, ¿verdad? Este, Cualquier referencia a la convención liberacionista del día de ayer es pura casualidad, ¿verdad? Pero el punto es, ¿por qué hay gente que teniendo las mismas herramientas y ante la necesidad de pensar exactamente lo mismo, ¿por qué proceden de manera distinta? Bueno, la primera cosa que vamos a decir es que eh, tenemos que entender que la mente es una sustancia que tiene una función. Y precisamente es en el hecho de que sea una función, o sea, en el hecho de que tiene una acción que llevar a cabo, es importante que esa acción se ha llevado a cabo precisamente para generar los contenidos que nos garantiza precisamente la función. Entonces vamos a ver cómo es que en la operatividad de esta función es que vamos a determinar qué tanto se adecua a lo que debemos conocer de las cosas y de nosotros mismos, ¿verdad? Vamos a ver. Primero que nada, bueno, ya vimos que como punto de partida, de la mente humana podemos generar una idea más clara que de la del cuerpo. ¿Por qué? Porque de las cosas que suceden corporalmente podemos tener ideas erróneas, precisamente relacionadas con cómo opera el cuerpo. Los sentidos, en ese sentido, para Descartes, son engañosos, ¿verdad? Aquí nos podíamos meter dentro de la tradición también de que piensa a la sensación como algo erróneo, que ya habíamos visto incluso con los presocráticos. Esto es algo muy viejo, ¿verdad? Los sentidos pueden engañar. ¿Por qué? Porque parece ser que eh, el conocimiento que podemos recabar mediante ellos puede ser en algunos sentidos o en algunos casos mejor, ¿verdad? Y por lo tanto, de suyo, el cuerpo opera con limitaciones que le son muy, muy, muy fuertes, por así decirlo. Por otro lado, la mente, que también tiene sus limitaciones, opera de una manera muchísimo más certera, por lo menos para darnos cuenta de que está por ahí existiendo y operando, que el cuerpo. Ahora, las características que tiene la mente es precisamente que es, en tanto que algo que piensa, ¿verdad? Es precisamente eso, simplemente algo que piensa. No tiene ni longitud, ni ancho, ni profundidad, por lo tanto no está en ningún lugar, obviamente, ¿verdad? En este sentido, vean que es a partir de la capacidad de dudar y de la capacidad de, en ese sentido, de decidir lo que podríamos pensar como mejor en función con lo que podemos conocer a propósito de un tema determinado, que se propicia en última instancia el error como una posibilidad. ¿Qué quiere decir esto?
La cosa que duda, o sea, la cosa que piensa, la res cogitans, ¿verdad? En ese sentido tiene limitaciones, ¿verdad? Aun cuando Dios, que es un garante epistemológico, o sea, Dios no quiere que yo me engañe, realmente Dios, aun cuando no quiere que yo me engañe, no interviene en el sentido de que no es que Él propicie el engaño, pero tampoco lo impide. En ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Dios, que aparece en la explicación de Descartes, obviamente, como un ser, en algún momento Descartes lo describe con términos que son muy, muy cristianos, dicho sea de paso, Dios como un ser creador ilimitado, ¿verdad? A partir del cual todas las cosas fueron hechas, incluso yo como ser pensante, incluso yo como ser corpóreo, ¿verdad? Ahora, las limitaciones de mi conocimiento vienen precisamente porque tanto mi cuerpo como mi mente son limitados, son finitos. Si nosotros tuviéramos una mente infinita, ¿verdad? No, el error no sería un problema, porque una mente infinita simplemente tiene la capacidad plena y absoluta de conocer. En cambio, nosotros que somos limitados, que no existimos como un ser infinito, que no existimos como un ser sin determinaciones o sin limitaciones, pues tenemos que apañárnosla con conocer de manera imperfecta. Y esas imperfecciones en el conocimiento es lo que llamamos error, ¿verdad? En ese sentido, Descartes en algún momento lo explica como que el sujeto aparece como siempre en un punto que está en algún punto intermedio entre Dios, que es el ser ilimitado, absoluto, etcétera, ¿verdad? Y la nada. O sea, Dios y la nada serían polos opuestos de un esquema en el cual nosotros, los seres pensantes, apareceríamos en algún nivel, digamos, entre ellos. ¿Por qué? Porque ciertamente no somos absolutos, no somos ilimitados y por lo tanto no podemos estar en el extremo que es Dios. No nos identificamos con la divinidad en ese sentido. ¿Ya? No nos identificamos con Dios como seres, por no ser seres infinitos, ¿verdad? Por no ser seres perfectos. Pero tampoco es que somos pura nada. También, o sea, nosotros existimos y eso es evidente. La evidencia de que existimos como seres pensantes nos la acaba de dar Descartes, bueno, nos la dio Descartes 2 meditaciones atrás, en la segunda meditación, ¿verdad? De la mente hay evidencia, de la existencia de la mente hay evidencia. Ahora, esa existencia es la existencia de una sustancia finita, limitada. Vamos a ver qué significa eso. Pero el punto es que entonces el error se propicia precisamente en esa finitud. Entre más finita, entre más se manifieste la finitud y la limitación en nuestra forma de conocer, más propiciamos el error. Más propiciamos el error. O sea, más propiciamos que nuestra forma de conocer se concentre en aspectos que no son ni los más adecuados, ni los más efectivos, ni los más eficientes en relación con los contenidos de conocimiento. ¿Alguna pregunta a propósito de esto? Yo, compromiso. Adelante, por favor. ¿Qué se quiere decir cuando dicen que, bueno, cuando estaba diciendo que la mente no es infinita? Es decir, que hay cosas que no podamos entender o que... Sí, por ejemplo, vamos a ver, nosotros no lo conocemos todo. No lo conocemos todo. Vamos a ver, hay aprendizaje, por ejemplo. Eh, Ustedes ahora saben más que lo que sabían cuando tenían 9 años, por ejemplo. Bueno, uno esperaría, digamos, no sé, digamos, pero es esperable, ¿no? Que sepamos más cosas hoy que las que sabíamos cuando teníamos 9 años. ¿Por qué? Porque si lo conociéramos todo, no habría progreso en el conocimiento, porque una vez que usted conoce todo, pues ya no tiene hacia dónde progresar, ¿verdad? No tiene hacia dónde avanzar más en el conocimiento.
¿Qué otra cosa también evidencia la finitud de nuestro conocimiento? Bueno, no solo el hecho de que no conocemos todo en el sentido de que no hemos procedido a seguir conociendo todo lo que se puede conocer, sino que además hay cosas que no podemos comprender o que no podemos entender. ¿Ya? Eso es lo que uno sospecha, qué sé yo, la primera vez que uno lee Hegel, la primera vez que uno lee Heidegger, ¿ya? Uno dice, no, sí, definitivamente tenía razón Descartes, mi mente es bastante limitada, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque hay cosas que simplemente no se comprenden. Y también, vamos a ver, pensemos en el universo que conocemos. Nosotros sabemos que conocemos una porción solamente del universo, ¿verdad? Y nos falta, o sea, nos falta todo lo demás por conocer, ¿verdad? Y si el universo es realmente infinito, pues entonces ahí nos está haciendo falta una cantidad infinita de contenidos. Imagínense, ¿verdad? Entonces, nuestro conocimiento es finito, quiere decir que está abarcado dentro de ciertos límites, dentro de ciertas limitaciones. Esos bordes, esas limitaciones, se les puede correr la cerca, por así decirlo. Y esa sería una bonita metáfora de aprendizaje, ¿verdad? O sea, aprender es correr la cerca del conocimiento. Ay, qué bonito suena eso. ¿Ya? Pero el punto es que eso lo que evidencia es que como seres finitos que somos, nuestra mente es finita, tal como nosotros, y nuestro cuerpo también lo es. ¿Se entiende, Antonio? Sí, gracias. Perfecto. Disculpen. Entonces, el yo sería un punto intermedio entre Dios y la nada, entre la perfección y la imperfección, o entre la ilimitación y la limitación, ¿verdad? En ese sentido, entonces, vamos a ver cómo es que se propicia el error. Parece ser que para Descartes nosotros tenemos dos facultades. Por un lado, la facultas cognoscendi, o sea, la facultad de conocer, y por otro lado, la facultas eligendi, que sería la facultad de elegir. La facultad de conocer es precisamente aquello que propicia tener contenidos de conocimiento, o sea, generar representaciones sobre las cosas de modo tal que uno puede articular, por así decirlo, algún tipo de teoría explicativa sobre las cosas, ¿verdad? Esa es la facultas cognoscendi. Ambas como facultades, ambas hay que entenderlas como capacidades, ¿verdad? Una facultad, por definición, es algo que nos permite hacer algo, algo que permite una operación, un hacer, ¿verdad? Ambas facultades permiten algo. La primera, la facultad de conocer, lo que propicia, lo que permite es conocer, generar contenidos de conocimiento a partir de representaciones. La segunda, la facultad seligendi, lo que nos potencia, lo que nos permite es precisamente elegir dentro de las cosas que vamos conociendo, por decirlo de alguna manera, qué elementos nos son más propicios para un conocimiento adecuado de las cosas. ¿Qué es lo que pasa? La facultad de conocer es limitada, por lo tanto no puede conocer todo. Y la facultad de elegir, al ser también limitada, puede que escoja mal. Puede que escoja el contenido inadecuado, puede que escoja la representación inadecuada. Por eso, de alguna manera, podemos decir que el error está en función de estas dos facultades. Depende cómo se combinen las limitaciones de ambas, así más grande o más pequeño sería el error. ¿Se entiende? Ven que en ese sentido, las facultades son pura posibilidad. Y en ese sentido, Dios lo que habría dado dentro de la propuesta de Descartes es la posibilidad que tendrían las facultades, propiamente hablando, de generar conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Las facultades no son la causa del error, ellas propiamente hablando,
sino que nuestra manera de utilizarlas. El error se genera a partir de cuál es el tipo de uso que se le da a las facultades. Las facultades, ellas por sí solitas, son solo posibilidad de generar los contenidos tal como los hemos visto. O sea, las facultades posibilitan, pero ellas mismas no determinan el contenido de conocimiento que se va a generar con ellos. Eso sirve para salvar, dentro de la propuesta de Descartes, salvar la responsabilidad, por un lado, de las facultades como estructuras de conocimiento y de Dios, por supuesto, como el autor original, por así decirlo, de las facultades. Por eso es que entonces el error se entiende a partir de lo que hacemos con esas facultades. Dice Descartes en la página 126, tengo que apuntado, pero creo que no es en la 126, ahorita corroboro, por aquí tengo el libro. Dice Descartes, ¿de dónde nacen mis errores? Pues de que siendo la voluntad mucho más amplia y extensa que el entendimiento, no la contengo en los mismos límites, sino que le extiendo también a las cosas que no comprendo. Y como de suyo es indiferente, se distrae con facilidad y escoge lo falso por lo verdadero y el mal por el bien. Lo cual hace que me engañe, dice Descartes. Entonces, esto es importante porque el error es propiciado precisamente por decisiones de los sujetos y por las limitaciones propias que tienen sus facultades. ¿Alguna pregunta con esta meditación cuarta? Bien, entonces veamos la meditación sexta. En la meditación sexta, Descartes lo que va a tratar es de evidenciar que las cosas materiales también existen. Vamos a ver. Ahí en Descartes es muy interesante porque no sé si ustedes recordarán la parte donde él dice, bueno, también podemos pensar, podemos mencionar que los demás sujetos que nos topamos en la calle o que vemos por la ventana, nos asomamos por la ventana y vemos un montón de gente que va ahí, y bien podríamos pensar que simplemente son algo así como autómatas o como maniquíes, no sé, que de alguna manera están siendo manejados y que yo simplemente pienso que son otros más, ¿verdad? Descartes lo que dice es que es evidente que existen otras cosas con las cuales nosotros nos topamos. Es evidente que existen otras cosas a las cuales nosotros manipulamos y que nos afectan de alguna manera, ¿verdad? ¿Cómo vamos a entender esto? Bueno, vamos a ver que para Descartes no solo existen las mentes. Vean, aquí lo tenemos. La existencia no es solamente la de la cosa que piensa. Tenemos también el otro tipo de sustancias que existen, que son las materiales. Ahora, del cuerpo, dice Descartes, tenemos una idea distinta. Esto lo que quiere decir es que el cuerpo genera en nosotros, de alguna manera, algún tipo de representación. Y una vez que tenemos de él una idea distinta, entonces lo que quiere decir es que lo estamos conociendo en tanto que ese cuerpo que es. ¿Ven? Por eso es que, aun cuando lo que conocemos de los cuerpos es de suyo contingente, cosa que ya habíamos mencionado anteriormente, para Descartes es importante entender que los cuerpos pueden presentar ciertas acciones. Pueden desplazarse, pueden cambiar de configuración, pueden estar unidas a una sustancia, dice en algún momento, ¿verdad? Y de todo eso tenemos que dar cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando a nosotros nos afectan las cosas, es evidente que hay algo que tiene que estar ahí para que me afecte, para que afecte mis sentidos
de modo tal que yo genere conocimiento de esas cosas que me afectan. Obviamente por medio de la experiencia. Eso para Descartes es evidencia suficiente para probar que las cosas existen, que las cosas materiales existen. ¿Por qué? Porque precisamente lidiamos con ellas. ¿Cómo podemos pensar también la existencia de los demás? Bueno, a partir de los cuerpos que se topan, por así decirlo, como por ejemplo, pensemos en un ejemplo prepandémico. En diciembre, qué sé yo, ahí en Avenida Segunda, se generaban muchas aglomeraciones. ¿Por qué? Porque todo el mundo andaba buscando regalos y cosas por el estilo. Bueno, el punto es que era evidente que uno cuando pasaba por Avenida Segunda chocaba con un montón de gente, tenía que esquivar un montón de gente, tenía que esquivar un montón de obstáculos, por así decirlo, que estaban ahí, que nosotros no habíamos puesto ahí. Entonces, para Descartes es evidente que los cuerpos existen precisamente por ese tipo ese tipo de es evidente que nosotros tenemos un cierto comercio con las demás cosas y de alguna manera que esas otras cosas que también son corporales tienen características similares a las nuestras, a todo cuerpo además, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí se genera la distinción en las nociones que tenemos en relación con los cuerpos. ¿Se entiende esto? O sea, para Descartes es evidente que lo corporal existe. Ahora, esto no está aquí en esta meditación, está más bien en las primeras meditaciones. Cuando él habla de otros sujetos, generalmente uno lo que entiende es que la noción de otro sujeto, que es algo de lo que nosotros no tenemos directamente conocimiento, la generamos de forma análoga. Una vez que yo veo a otros que operan de manera similar a como yo opero, cuando yo veo a otros generando explicaciones o pidiendo explicaciones o haciendo preguntas o pesándose las cosas y externando lo que piensan de las cosas, ahí a mí se me evidencia de que hay otras mentes, por así decirlo. Yo no puedo conocer directamente otras mentes, pero evidentemente de lo que hacen, yo puedo derivar la certeza de que existen otras mentes, de que existen otros sujetos, en tanto que hay otras que se comportan, se relacionan similar a lo que yo lo hago. Vamos a ver, la sensación para Descartes, y esto va a ser bastante constante en la modernidad, es una facultad que vamos a llamar pasiva. Que sea pasiva lo que quiere decir es que, aunque lleva a cabo una función, que eso podríamos decir es algún tipo de actividad, esa función la lleva a cabo en función de lo que afecta a los sentidos. Es decir, es pasiva porque aun cuando generar esas representaciones o ayudar a la generación de esas representaciones es en sí mismo una labor, depende de que le ingresen, por así decirlo, datos de ese exterior y de ser modificado por ese exterior de modo tal que se pueda sentir algo de las cosas. Eso quiere decir que los sentidos cumplen un papel primordial, porque son los que propician precisamente este tipo de referencias y por lo tanto este tipo de representaciones. Vean también cosas que hacen evidente el hecho de que existen los cuerpos. Hay un cuerpo y es evidente cuando siento dolor o hambre. Es evidente que hay un cuerpo que duele cuando a uno le duele una muela, por ejemplo. Imagino que ustedes habrán pasado alguna vez por algún dolor de diente. Bueno, cuando el cuerpo duele, de alguna manera también evidencia su existencia. Sí, y eso sirve para garantizar precisamente la existencia precisamente del cuerpo. Ahora, vean que estamos diciendo que la capacidad que tiene el cuerpo de recibir información a partir de lo que lo afecta desde afuera, habíamos dicho que es pasiva.
Junto con eso, para conocer, tenemos una acción en este sentido completamente propositiva, por decirlo de alguna manera, activa de parte de la mente. Vean que para Descartes, aun cuando los sentidos aportan información para conocimiento, quien conoce es el entendimiento. Los sentidos, en ese sentido, lo único que hacen es aportar insumos, por decirlo de alguna manera. Vean la metáfora que utiliza aquí Descartes en la meditación sexta. Dice que la conjunción entre cuerpo y mente se puede de alguna manera representar como una relación mucho más estrecha, pero en algún sentido parecida a la del cuerpo, a la del piloto que va en el navío. ¿Qué quiere decir esto? Esto de que nosotros sentimos que andamos en un cuerpo es más o menos a lo que está refiriéndose Descartes. Descartes ciertamente hace una salvedad, que no es lo mismo que efectivamente uno tenga esa relación entre el cuerpo y la mente como algo que utiliza el cuerpo como algo, digamos, separable analíticamente, sino que en el cuerpo estoy muchísimo más unido como si estuviera unido a un vehículo nada más. Hay una estrecha relación entre cuerpo y mente, por supuesto, pero es más o menos similar, podríamos decir, con Descartes, ¿verdad? Porque en última instancia, el piloto en el navío se distinguen completamente. Res cogitans y res extensa se distinguen en sus formas de ser, pero tendríamos que decir que en última instancia se distinguen porque son dos cosas distintas que operan en una misma totalidad, por así decirlo. O sea, yo como totalidad, que soy cuerpo y mente, me identifico de alguna manera con ambas, aun cuando prime la res cogitans, aun cuando sea más importante la res cogitans. No sé si tienen alguna pregunta al respecto de eso. Si no tuvieran preguntas al respecto de eso, solamente quisiera terminar con una distinción. La distinción que hay entre los dos tipos de sustancias en Descartes, vamos a decir que es una distinción real. Hay una distinción real entre cuerpo y alma, entre cuerpo y mente. Eso lo que quiere decir es que son dos cosas distintas. Eso es lo que quiere decir una distinción real. O sea, que la distinción que estamos haciendo es entre cosas. Ahora, también está lo que vamos a llamar una distinción modal, que es la que se da ya no entre las sustancias entre sí, por así decirlo, sino es la que se da entre una sustancia y sus atributos o una sustancia y sus funciones propias. Por ejemplo, el cuerpo se distingue realmente de la mente, o sea, son dos cosas distintas, pero el cuerpo se distingue solo modalmente de sus afecciones. O sea, el cuerpo se distingue modalmente de estar sentado. También se distingue estar sentado que de estar de pie. O sea, ¿qué quiere decir esto? No es lo mismo ser cuerpo y ser cuerpo sentado. No es lo mismo ser cuerpo y ser cuerpo de pie. Esa distinción es meramente modal, porque de lo que me está dando claridad es de ciertas formas en las que ese cuerpo está. De la misma manera, hay una distinción solamente modal entre la mente y cada una de sus funciones. ¿Qué quiere decir esto? La mente piensa, la mente duda, la mente se engaña, la mente se persuade, la mente se convence. Cada una de estas acciones son modalmente distintas a la mente. Se dan en ella y son modalmente distintas. Y la distinción que va a haber entre mente y cuerpo va a ser para Descartes real. No sé si queda claro esto último, si hay algo que aclarar. Preguntas. Josué me pregunta que si esta es la dicotomía amo-esclavo.
En Hegel es en la que aparece esta dicotomía y tiene que ver con una relación que es distinta. Eh, Tendríamos que esperar todavía unos siglecitos para hacer la explicación, digamos, fenomenológica de la diferencia Musclau. Entonces, aun cuando tal vez se podría buscar alguna manera de hacer análogas estas explicaciones, o mejor dicho, a partir de la relación que hay entre amo y esclavo en la propuesta hegeliana, no coincidirían exactamente, Josué. Perfecto. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Profe, bueno, a mí es que me recordó también esto un poco de que si se siente dolor, es que hay presencia de cuerpo, pues sí, pero también me recuerda lo que son los miembros fantasma, ¿verdad? En que sería un ejemplo también como los sentidos pueden ser engañosos. Perfecto, sí, Eh, claro, claro. entonces, en ese caso yo creo que sería una demostración de que lo que realmente existe es la red neuronal, digamos, persistente que permite que siga sintiendo, digamos, dolor de un miembro que ya no está presente. Sí, a ver, ahí yo creo que lo que Descartes le diría es que realmente el cuerpo aporta insumos, pero en última instancia lo que conoce es la mente. De hecho, el engaño no puede estar en el cuerpo. Y le voy a decir por qué. Porque usted no puede estar sintiendo dolor en un miembro que ya no está. Entonces, de alguna manera, el engaño está ocurriendo en la mente, en última instancia. Obviamente, la explicación neuronal de los dolores en los miembros fantasmas es una explicación que no le podemos pedir a Descartes por razones que son obvias, ¿verdad? Pero Descartes yo creo que le diría, no, vea, no es un problema. En última instancia, eh, ciertamente la mente es la que conoce, ¿verdad? La mente es la que conoce. Y ahí lo que habría es como una especie como de resabio, digamos, de lo que pasó en algún momento con el cuerpo. Ahora, obviamente, la explicación de un miembro fantasma es una explicación que nos permite entender que esta distinción entre cuerpo y mente es más bien una distinción analítica. ¿Qué quiere decir esto? Nos permite explicar por un lado la mente y por otro lado el cuerpo, pero realmente hoy podemos estar más seguros de que esto realmente es un todo que realmente no está separado. Lo separamos a veces para explicarlo y a veces para decir que son cosas distintas, como en el caso de Descartes. Pero sí, ese sería un tema interesantísimo, Alicait, ¿ves? ¿Verdad? Sí, Alicaír. Alicait, sí. Sí, es un ejemplo lindísimo. ¿Sabes para qué podría servir un ejemplo como ese? Para una pregunta temática. Sí. Muchas gracias por el Estaría muy ejemplo. interesante. Sí, sí, efectivamente. ¿Qué diría Descartes qué sé yo? Hay un capítulo, me imagino que ustedes han visto la serie House. Hay un capítulo donde House le cura un dolor fantasma a un vecino. Ahí hace como un procedimiento con una caja y con un espejo y todo ese tipo de cosas. Uno podría hacer unas preguntas sobre eso a partir de Descartes. Sería interesante. Sí, pero me verás que esa medida que toma House, de hecho, sí se utiliza, ¿verdad? No siempre es efectiva, pero sí, o sea, sí, sí es real. También hay otro experimento que es similar a ese, que no es con un miembro fantasma, sino que es que ponen a una persona en una situación donde lo que ponen es una mano ficticia, ¿verdad? Pero mientras alguien manipula la mano ficticia, ¿verdad? Qué sé yo, le están haciendo así, le están acariciando, este, alguien también acaricia la mano de la persona, digamos. Entonces, la persona liga la mano ficticia con la mano suya porque está ocurriendo más o menos lo mismo. Y de pronto se ve donde la persona que está manipulando solamente la mano ficticia agarra, qué sé yo, un mazo o qué sé yo, algo puntiagudo y le da o bien un mazazo o bien le clava algo y las personas también se asustan mucho. Precisamente porque hay todo este encadenamiento entre cómo sentimos y nuestra percepción de nosotros mismos, ¿verdad? Eso también sería un ejemplo interesante a resolver con Descartes. Muchas gracias por el ejemplo. A ver, veo aquí otra cosa en el chat. Permítanme.
El efecto placebo de las vacunas. Eso sería interesante. Lo que pasa es que yo realmente no sé cuál es el mecanismo, digamos, que funciona en el efecto placebo, eso que llaman el efecto sugestivo de algunas vacunas o de algunas pastillas. Ahí sí le quedaría mal porque no sé realmente qué es lo que está pasando efectivamente en el cuerpo, digamos, que recibe el placebo. Podría averiguar un poco y tratar de articular una respuesta desde Descartes. Si no, con mucho gusto, José. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok, entonces, vamos a ver. Lo que sigue ahora es, dejamos a Descartes quieto por un ratito, mientras retomamos lo que son las meditaciones 3 y 5 hacia el final de curso. Ahora, para la próxima clase, ya vamos a empezar con Kant, la parte que vamos a revisar de la crítica de la razón pura. Les voy a pedir, por favor, que se lean de la crítica de la razón pura la introducción. Nosotros vamos a leer desde la introducción hasta la estética trascendental. O sea, vamos a leer la introducción de Kant y la primera parte del texto. Después vamos a leer otra parte que se las indicaré. El texto ya está subido, creo que lo que está es oculto en Mediazón. Ahorita mismo lo dejo ahí disponible para que ustedes puedan ir haciendo la lectura. Y a menos de que tuvieran algún tipo de pregunta o comentario, pues estaríamos quedando hasta aquí por hoy. No sé si tendrán entonces alguna pregunta, comentario, una última cosa. Si no, entonces, pues les deseo una muy bonita semana y nos vemos el próximo jueves. Igualmente, profe, muchísimas Igual, gracias. profe. Gracias, Bueno, profe. Gracias, profe. hasta luego, pura vida, que estén muy bien. Chao, chao.